Muy buenas tardes, tengan apreciables maestrantes. Es un placer para su servidora en esta ocasión poder disertar nuestra cuarta y última cápsula informativa en donde abordaremos lo relativo a la clasificación de las deficiencias. Y para ello vamos a partir primeramente reconociendo que cuando hablamos de la clasificación de las discapacidades, deficiencias, minusvalías, de la salud y demás, como ya hemos abonado, tiene como fin primordial establecer parámetros de conceptualización para que todos los países que formamos parte de la comunidad internacional, pues adecuemos nuestro marco legal específicamente en la consagración y protección, ¿no?, de los derechos de las personas que lo presenten, así como también establecer un mismo código, un lenguaje único, un lenguaje universal, para que al momento de hablar de una discapacidad, de una deficiencia, de una limitación, etcétera, manejemos el mismo lenguaje, ¿no? Y por ello, cuando hablamos de la deficiencia, estamos partiendo que es una cuestión dentro de la experiencia de la salud y por tanto una deficiencia va a ser entendida como toda pérdida o anormalidad de una estructura o de una función psicológica, fisiológica o anatómica, ¿no? Las características que se presentan dentro de la deficiencia es la pérdida o anomalidad que pueden ser temporales o en su defecto que pueden ser permanentes, como ya hemos abonado dentro de nuestras sesiones virtuales. Existen discapacidades que se presentan desde el momento mismo del nacimiento, ¿no? Pero existen otras que se van desarrollando en alguna edad específica y estas, al momento de ser tratada, pues evitan que vaya evolucionando esta limitación o por el contrario, tienden a que exista una cuestión reversible en la afectación, ya sea como también citamos en las clases, por la cuestión de la función la función y la estructura de nuestro cuerpo humano, ¿no? Entonces, estamos hablando, pues, que esta deficiencia se caracteriza por la pérdida o por las anomalidades que pueden ser temporales o permanentes, dentro de las cuales se incluye la existencia o la aparición de anomalías, que pueden ser también los defectos o las pérdidas producidas en un miembro, en un órgano, en un tejido o en cualquier otra estructura del cuerpo, incluidos, claro está, los sistemas propios de la función mental. Hablábamos de esta conexidad entre el psique y también la parte estructural o cualquier otro órgano que le puede enviar algún mensaje y que luego entonces hace imposible la realización del fin, ¿no? También vemos que las deficiencias pueden ser representadas y es específicamente a partir de la exteriorización de un estado patológico y que en un principio pues refleja una perturbación a nivel del órgano. También cuando nosotros hablamos de la relación de categorías de deficiencias, existen las que son de 2 dígitos, dentro de las cuales se encuentran las deficiencias intelectuales. Al hablar de las deficiencias intelectuales, se encuentra una subclasificación, llamémosle así. Dentro de ellas puede encontrarse las deficiencias que son de tipo intelectual. Dentro de ellas se abona específicamente las deficiencias de la inteligencia, que pueden presentarse como un retraso mental profundo, como un retraso mental grave, como un retraso mental moderado, como otro tipo de retraso mental, como otra deficiencia de la inteligencia. También se presenta la categoría de deficiencias por deficiencias en la memoria y aquí se presenta la amnesia o también otra deficiencia tal cual de la memoria, así denominada en esta clasificación. En el mismo sentido existe otra deficiencia que es la deficiencia del pensamiento. Dentro de esta se clasifica la deficiencia del curso y las formas de los procesos del pensamiento y también se encuentran las deficiencias del contenido del pensamiento. Existen también otras deficiencias intelectuales en donde existe literal la clasificación denominada otra deficiencia intelectual. A su vez, así como existen las deficiencias intelectuales, encontramos también otras deficiencias psicológicas. Dentro de estas otras deficiencias psicológicas también existe otra clasificación en donde se encuentran las deficiencias del estado consciente y vigilia. En ella encontramos la deficiencia de la claridad de conciencia y de la calidad de la experiencia consciente. Encontramos también la deficiencia intermitente de la conciencia y otra deficiencia de los estados de conciencia y vigilia. Después existe otra clasificación que son las deficiencias de percepción y atención. En esta encontramos 2 tipos. El primero que es la deficiencia de percepción
y el segundo, que es la deficiencia de atención. Luego entonces se encuentran las deficiencias de las funciones emotivas y volitiva. En ella se encuentra la deficiencia de los impulsos, la deficiencia de emoción, efecto y humor, la deficiencia de volición y la deficiencia de las funciones psicomotrices. Después está la deficiencia de pautas de conducta. En esta también, en el mismo sentido, la denomina como deficiencia de pautas de conducta. También encontramos las deficiencias de lenguaje. En esta se subclasifica en deficiencias de las funciones del lenguaje, que a su vez se subdivide en deficiencias graves de la comunicación, deficiencia de comprensión y uso del lenguaje, deficiencia de funciones extralingüísticas y sublingüísticas, deficiencias de otras funciones lingüísticas y otra deficiencia del aprendizaje. Después encontramos deficiencias del habla, que a veces tiende a pensarse que son lo mismo, pero no es así. Cuando hablamos de las deficiencias del habla, encontramos las deficiencias de la producción de la voz, las otras deficiencias en la función de la voz y también las deficiencias de la forma del habla, deficiencias del contenido del habla y otra deficiencia del habla. Después también tenemos las deficiencias del órgano de la audición. En esta encontramos las deficiencias de la sensibilidad auditiva y en esta también las deficiencias totales o parciales, o en su caso también totales o profundas del desarrollo de la audición. Después tenemos la pérdida de la audición bilateral o profunda, la deficiencia auditiva profunda en un oído acompañada de deficiencia moderadamente grave del otro. Tenemos también la deficiencia auditiva bilateral moderadamente grave, la deficiencia auditiva profunda en un oído acompañada de deficiencia moderada o menor en el otro y otras deficiencias de la sensibilidad auditiva. También encontramos otras deficiencias auditivas y del órgano de la audición. En ella se contempla a partir de la deficiencia de la discriminación del habla, otras deficiencias de la función auditiva, la deficiencia de la función vestibular y de equilibrio y otra deficiencia funcional del órgano de la audición. También tenemos las deficiencias del órgano de la visión. En esta se encuentran las deficiencias de la agudeza visual, que comprende la ausencia del ojo, la deficiencia visual profunda de ambos ojos, la deficiencia profunda en un ojo acompañado de baja visión en el otro, la deficiencia visual moderada de ambos ojos, la deficiencia visual profunda en un ojo y otras deficiencias de la agudeza visual. Tenemos también otras deficiencias visuales y del órgano de la visión, dentro de las cuales encontramos la deficiencia del campo visual, otras deficiencias visuales y otras deficiencias del órgano de la visión. También tenemos las deficiencias viscerales, en donde se encuentran las deficiencias de los órganos internos, como son la deficiencia mecánica y motriz de los órganos internos, la deficiencia de la función cardiorrespiratoria, la deficiencia de la función gastrointestinal, la deficiencia de la función urinaria, la deficiencia de la función reproductora, el defecto en los órganos internos y otras deficiencias de los órganos internos. Encontramos también la deficiencia de otras funciones especiales, como son la deficiencia de los órganos sexuales, la deficiencia de la masticación y deglución y la deficiencia relacionada con el olfato y con otras funciones especiales. Vemos, pues, apreciables maestrantes, que estos y otros temas también son de los que vamos a continuar abordando, tanto dentro de nuestras sesiones virtuales, así como también de manera muy particular en el trayecto de nuestra materia. Deseando que esta cápsula informativa contribuya en el mismo sentido dentro de su proceso de enseñanza-aprendizaje y quedando, como siempre, a sus apreciables órdenes para cualquier intervención. Que tengan excelente tarde. Hasta luego.